Por eso, cada una de sus afirmaciones, cada una, es poderosamente dialéctica, compleja y profunda. Y no debe ser leída una vez, como hacen algunos y repiten sin entender, sino leída muchas veces y a lo largo de varias etapas de la vida. Porque hay una comprensión de Aya de la Torre. A los 11 años, como cuando yo leí la literatura política del Perú, González Prada, Mariátegui y Aya de la Torre, que había escrito Eugenio Chan Rodríguez. Y otra la lectura, la última que hice, en el año 2002 para escribir un texto. Aya de la Torre es profundamente dialéctico. Por ejemplo, otro de sus poderosos aportes, el antiimperialismo, que no significa tirar piedras ni hacer confrontaciones, sino que significa comprender que en el mundo hay poderes dominantes, pero que dominan no solamente por sus armas y su voluntad, eso es lo apariencial, lo adolescente, dominan por su fuerza tecnológica, dominan por su fuerza de capitales. Y entonces Aya de la Torre, a contracorriente del pensamiento facilista, se atrevió a decir en 1928 en su libro Liminar, el antiimperialismo y el APA. Antiimperialismo sí, pero antiimperialismo constructivo. Ahí está lo dialéctico. No es tirar la piedra, no es rechazar, no es presentar proyectos de ley para todo nacionalizar y después caer en la miseria, sino es comprender cuánto de ambivalente, como él dijo, tiene el imperialismo, que es dominante, que es amenazante, pero al mismo tiempo es dueño de la tecnología sin la cual no se puede dar el salto al desarrollo y al bienestar, salvo que se llame bienestar y socialismo al reparto de la miseria. Si eso es socialismo, se es antimarxista, porque Marx dijo que el socialismo sucede a la crisis pletórica, es decir, a la crisis de sobrecrecimiento del capitalismo. Es una crisis de riqueza el socialismo, no que una crisis de miseria, como se pregona y practica en algunas islas. El socialismo marxista, científico, como lo pensó él, es una crisis que viene después de la riqueza, del sobrepujo, el término es de Marx, de la máquina y del capital sobre la materia para producir riqueza. Y cuando la contradicción de esa enorme producción estalla, surge el socialismo para distribuir mejor los bienes. Socialismo que no tiene producción previa no es socialismo. Es, como él decía desdeñosamente, socialismo primitivo, socialismo utópico, que distribuye miseria, que distribuye hojotas, pero no tiene la fuerza de la máquina ni la capacidad de construir una sociedad mejor. Por eso aprendimos a pensar de Aya de la Torre, que ser rebelde no es ser tonto, que ser rebelde significa construir mejor una realidad, sabiendo tratar con ese imperialismo del cual hay que dominar sus arrestos de sujeción, pero del cual hay que saber aprovechar también las posibilidades. Aya de la Torre, a lo largo de su prolífica y extensa vida, pudo medir las consecuencias de sus ideas, porque él confrontó varios mundos sucesivos. Cuando él salió como estudiante del Perú, él llevaba algunas ideas precursoras, rebeldes, y cuando llegó a Inglaterra y a Rusia, él se encontró con que esa Inglaterra y esa Rusia en los primeros años del siglo XX, Inglaterra, Francia y Alemania, los países imperialistas, habían capturado el Asia, habían capturado África y se los habían incorporado como provincias y colonias constitucionalmente. 32 millones de kilómetros cuadrados. 25 Perúes pasaron a ser propiedad de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de Bélgica. Pasaron a ser propiedad. Ese es el imperialismo que él vio. Y él advirtió, cuidado, que eso puede ocurrir también con los Estados Unidos respecto de América Latina. Ese es el primer mundo que él vio, y él escribió
contra la amenaza del imperialismo, que podía dominar con sus tropas, con sus recursos, e incorporarnos como una colonia, como una provincia, tal como Francia incorporó a Argelia a su territorio, como una provincia. Pero el segundo mundo que se encontró nació con la crisis de 1929, que terminó con ese primer escenario y abrió el paso a la destrucción y reconstrucción del capitalismo en el mundo. Y allí la enorme influencia del presidente Franklin Roosevelt, que construyó un nuevo capitalismo. Él fue el que creó el Banco Agrario. Él fue el que creó el PAIT o Programa a Trabajar. Él fue el que intervino los intereses de los bancos y los hizo retroceder. Él fue el que institucionalizó el salario mínimo legal en Estados Unidos y forzó la creación de los sindicatos. Fue un presidente norteamericano. Entonces el capitalismo se estaba transformando para enfrentar la crisis. Yaya de la Torre pudo ver este cambio inmenso, pero en ese momento ella estaba en la gran persecución y tuvo que reinterpretar qué está ocurriendo. Pero este salto enorme del capitalismo, que duró 30 años, los 30 gloriosos, le llaman los economistas, de avance permanente y crecimiento, también llegó a un momento crítico, cuando comenzó a decaer la onda de crecimiento del capitalismo inventado por Roosevelt y comenzó nuevamente la crisis. En ese momento, crisis en el Perú, gobierno militar revolucionario, planteamiento de reforma agraria, de nacionalizaciones. Yaya de la Torre tiene que reenfocar sus conceptos para analizar este tema y dice, error, por ese camino solo vamos a la miseria. Error. Están aplicando recetas que tuvieron validez en otro mundo y hace más de 40 años. Ustedes solo pueden generar un profundo endeudamiento del Perú. ¿Quién tuvo razón? Todos los protagonistas de esa revolución que iba a aplastar al APRA y Yaya de la Torre pasaron. Y él pudo subsistir, pero sus ideas se impusieron. No era el momento de ese tipo de experimentos, como no lo es ahora. Yaya de la Torre pudo aplicar su espacio-tiempo sucesivamente a muchos mundos que vio cambiando. Y esa es la esencia de su búsqueda de la realidad, de su antiimperialismo ambivalente, que no significa debilidad, que no significa aceptar la dominación o la maldad, sino por el contrario, comprender la fuerza de los sistemas sociales. Y creo que ese es un mérito del realismo de un verdadero revolucionario como Yaya de la Torre. Pero él planteó, y su vigencia se extiende también por eso, la integración continental como respuesta al imperialismo. ¿Quién tenía razón? Cuando vemos a Europa uniéndose, que comenzó a unirse después del planteamiento de Yaya de la Torre. Porque cuando él habló de la Unión Europea en 1925 y 26, de la Unión de América Latina, los franceses y los alemanes estaban en una guerra sorda, producto de la primera, que después terminaría en la Segunda Guerra Mundial. Nadie pensaba en la Unión Europea. Yaya de la Torre ya pensaba en la Unión Latinoamericana. Pero por abajo de ese pensamiento estaba el pensamiento global otra vez. La única manera de tener voz y sitio en el mundo es formando parte de conjuntos mayores, de pueblos continentes, como Antenor Orrego llamó